Hola, ya vamos a comenzar un nuevo año y quería compartir un video de motivación para todos nosotros. Cuando vamos a empezar un nuevo año, muchos de nosotros nos gusta poner metas para el próximo año, y mis metas personales son enfocarme más en lo que es importante. Quizás no hacer tantas cosas que no sean tan importantes. Por ejemplo, quiero enfocarme más en el cuidado de mi familia, de mi casa, de mí misma, pero no solamente cosas físicas quiero tener en meta para este nuevo año, sino también para mi vida espiritual. Yo quiero aprender más de la Biblia, y mucha gente escoge una palabra como su motivación para el nuevo año y un versículo de la Biblia que va con ese tema. Entonces, si yo tuviera que escoger una palabra para este nuevo año, fuera estudiar. Y el versículo de la Biblia que yo he escogido para este año para mí se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, y voy a comenzar desde versículo 14, que dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y como es, la Biblia es algo que fue inspirado por el Espíritu Santo. Por eso es que yo veo la importancia en querer aprender más acerca de la Biblia, porque a fin de cuentas, si no fuera inspirada por el Espíritu Santo, pues en balde estamos aprendiendo y tratando de vivir nuestra vida de acuerdo a lo que nos enseña, ¿verdad? Entonces, yo te quiero animar que tú quizás también te enfoques este nuevo año y que tú puedas escoger cuál sea tu meta para este año, y quizás puedes buscar un versículo de la Biblia también, como yo lo he hecho este año, y te puedes enfocar en esa meta todo este año que viene. He comenzado a estudiar el libro de la Biblia, Mateo, que viene siendo el primer libro en el Nuevo Testamento. Y he hallado inspiración, no solamente como para mi vida, pero sino también para el nuevo año, simplemente viendo la vida de Mateo. Y quería compartir eso contigo, de que Mateo fue una persona que Jesús escogió cuando él estaba aquí en la tierra para ser uno de sus discípulos. Pero él era alguien que pues mucha gente no lo respetaba, porque él, no sé cómo se dice en español, él era un tax collector. Él trabajaba para el rey en recibiendo el dinero de la gente para dárselo al rey. ¿Cómo se dice taxes en español? Taxes. Quisiera tener a mi mamá aquí para que me ayude a traducir, pero no la tengo ahorita.
Entonces, él era una persona que no tenía la mejor reputación. Ellos eran considerados como lo peor, los más pecadores. Y a mí me inspira cómo Jesús escogió a alguien que no tenía la mejor reputación y quizás era alguien que la gente no quería tener amistad con él quizás aún. Pero así no le importó a Jesús. Y no solamente eso, sino que Dios sabe a qué trabajo Él le va a dar a cada persona, como a este discípulo, porque Él fue entrenado en tomar cuentas, ¿no? Entonces Él era una persona que podía escribir y eso iba a ser muy útil después para todos nosotros, porque se cree que fue Mateo, ese discípulo, que escribió ese primer libro en el Nuevo Testamento. Entonces, a mí me inspira su vida de él, reconociendo que Dios nos da habilidades, nos da experiencias en nuestras vidas que Dios las puede usar para su propósito y nosotros podemos hacer algo para Dios a través de ellas y también las podemos usar en nuestra vida personal también. Y otra cosa es que a Dios le interesa redimirnos, transformarnos, cambiar nuestra vida. Así como lo hizo con Mateo, así también lo puede hacer con nosotros. Y nosotros hemos vivido unas cosas que quizás a otra gente nuestra reputación ha bajado o quizás otra gente no ve tus habilidades o no piensa que tú puedes hacer algo para Dios, pero si tú oras y tú le pides dirección a Dios, te aseguro que Dios tiene un plan para tu vida y si tiene un trabajo para ti, que tú lo puedes hacer para Dios como cualquier otra persona no lo pudiera hacer. Entonces te animo a que ores y le pidas dirección a Dios este nuevo año. Y si a ti te interesa tener la meta también de aprender la Biblia este nuevo año, voy a estar compartiendo mis estudios de Mateo cada lunes. Entonces voy a compartir hoy como una introducción acerca de Mateo y quiero compartir mis notas. Todo lo que voy a estar compartiendo hoy lo encontré en mi Biblia de estudio y no es algo que yo nomás estoy diciendo por mi persona, sino es algo que puedes confiar que es verdad. Y quiero comenzar diciendo que hay 4 evangelios en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Creo que se llaman evangelios, en inglés se llaman gospels. Y técnicamente no sabemos quiénes los escribieron, no sabemos los autores, pero cuando Jesús murió en la cruz, resucitó, se fue otra vez con el Padre, se quedaron los discípulos y esos discípulos fueron llamados apóstoles y hicieron el trabajo de compartir las buenas nuevas de Jesús con toda la gente. Pero después de ese tiempo, pues ese tiempo y un poquito después es que se considera como la iglesia primitiva, quizás se llama así en inglés, se dice early church. Entonces fue la primera iglesia que se comenzó a formar, ¿verdad? Que eran la gente que creyeron en Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Y entonces gente en ese tiempo comenzaron a dar sus opiniones
comenzaron a buscar quiénes fueron las personas que escribieron estos libros. Y entonces vamos a hablar específicamente de Mateo, el libro de Mateo hoy. Y hay dos gentes en second century, en el segundo siglo, que en los años, lo voy a decir en inglés porque no lo sé decir en español. Si sabes cómo se dice, por favor, menciónalo en los comentarios para que yo pueda decirlo bien la próxima vez. Pero en inglés es AD 135 y AD 175. En ese tiempo había dos bishops que documentaron que ese libro fue escrito por Mateo. Y entonces, porque tenemos eso escrito históricamente, lo podemos tomar como verdad. Porque si te pones a pensar, ¿por qué es que creemos cualquier historia? ¿Por qué es que creemos que cierta gente en el pasado existió? Porque lo tomamos en serio que gente en ese tiempo lo documentó. Y entonces a veces tenemos dudas cuando se trata de la Biblia, pero hay que darnos cuenta que sí hay verdad en eso, que hay evidencia histórica para creer que Mateo fue el que escribió este libro. Y no solo eso, pero también nadie más jamás ha dicho que hay que darle crédito a otra persona por escribir ese libro. Y también podemos pensar que si alguien iba a recibir crédito por escribir ese libro, ¿por qué no le dieron crédito a alguien más con una reputación más importante, como por ejemplo Santiago o otro de los discípulos? Otra cosa que estamos viendo es de que hay unos que opinan que no fue Mateo el que escribió ese libro, porque dicen que el escritor de ese primer evangelio agarró bastante de lo que fue escrito en Lucas. Y como Lucas no fue un apóstol, piensan, ¿cómo pudo haber sido Mateo el que escribió ese libro si está agarrando de la cuenta de alguien que no fue un discípulo? Pero Lucas, el escritor de ese libro, agarró bastante información del testimonio de Pedro. Y entonces el punto que hacen, y que como yo lo entiendo, el punto es que Mateo agarró de Lucas porque una persona como Mateo y una persona como Pedro vieron bastante de lo mismo siendo los discípulos de Jesús. Entonces al Mateo agarrar de Lucas, quiere decir que Mateo le está dando credibilidad a lo que Lucas escribió, porque es como que Mateo vio lo que el testimonio de Pedro estaba diciendo. Entonces eso no es una razón para pensar que Mateo no fue el escritor, si al contrario, Mateo está dando testimonio del testimonio de Pedro, de que sí fue eso. Entonces, ese argumento no es muy fuerte para que nosotros dudemos que
que Mateo fue el escritor de ese primer evangelio. Otra cosa era que impuestos, creo que esa es la palabra de taxes. Mateo colectaba los impuestos de Herod Antipas, y como era Herodes, también les cobraba impuestos a los fishermen, los, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice fisherman? Pescadores. En el primer evangelio él se refiere a Mateo como su nombre, pero en los otros evangelios de Marcos y de Lucas lo describen a esa persona como Levi, the son of Alphaeus, o como Levi. Pero la mayoría de la gente que estudia este tema, ellos creen que es la misma persona, nomás que tiene dos nombres, Matthew Levi, Mateo Levi. Ya sea a través de cuando nació que se le fueron dados esos dos nombres, o quizás los tuvo después de su conversión. Lo interesante de Mateo es de que él es una persona que tuvo la capacidad de escribir, pero no solamente eso, sino él tenía él había sido entrenado acerca del Antiguo Testamento. Entonces, cuando él andaba con Jesús, lo que Jesús enseñaba y decía y hacía, él, a través del Espíritu Santo, él pudo hacer esas conexiones de que Jesús, como Jesús, lo que él hizo fue relacionado con el Antiguo Testamento, las profecías que se habían hablado del Mesías, y entonces mucho de su libro tiene que ver con enseñando que Jesús es ese prometido y profetizado Mesías, y él explica las cosas, aún cómo describe a Jesús como el Nazareno, Jesus the Nazarene. Aún eso lo dice Jesus of Nazareth. Lo dice porque él quiere hacer el punto de que había una profecía que el Mesías iba a ser una persona que era de ese lugar. La fecha, cuando fue escrito Mateo, no se sabe exactamente, pero unos piensan que fue después de la destrucción de Jerusalén en el año AD 70, pero hay alguien que documentó que ese evangelio fue escrito durante el tiempo que Pedro y Pablo todavía estaban vivos. Entonces, esa persona en inglés se llama Irenaeus, y entonces tradicionalmente se cree que la fecha cuando fue escrito este libro es como a fines de los 50s o a principios de los 60s. Y el tema de este libro es prácticamente este apóstol Mateo, que está dando su cuenta de lo que él vio de Jesús como el Mesías.
que trajo el reino de Dios a la tierra y cómo Él cumplió todo lo que se había profetizado de Él en el Antiguo Testamento y cómo Él trajo verdaderamente esa paz y cómo trajo como una liberación para los judíos, pero también para los gentiles, que somos nosotros. El propósito de escribir este libro fue para demostrar que Jesús es el Mesías, que Él es ese que iba a venir a través de la línea de David, el rey David, y que Él es el que fue prometido a través a Abraham, que Él iba a ser una bendición para todas las naciones. Este libro sirve como una herramienta para evangelizar a los judíos, para que ellos lo reconozcan a Jesús como el Mesías y ya paren de estar esperando por otro Mesías, sino que lo reconozcan a Jesús, que Él fue y es ese Mesías que fue prometido a ellos. También nos revela, nos enseña a los gentiles que la salvación es a través de Jesús, el Mesías, y que es para todas las naciones, toda persona que lo reciba como su Salvador. Para los judíos que son cristianos, también les dio como encouragement, los animó los animó en su fe, porque había mucha oposición para los cristianos, para toda la gente que estaba creyendo y predicando acerca de Jesús. Había mucha persecución, era difícil ser cristiano en ese mundo donde su propia gente rechazaba a Jesús. Pero también fue algo de ánimo para que ellos pues fueran diferentes, contrario a todas las enseñanzas de otros dioses y los pueblos que estaban practicando otras religiones en ese tiempo. Era como animarles a estar seguros en el hecho que son ciudadanos en el reino de Dios. Y Mateo redefine, él dice que la identidad de la iglesia de Cristo Jesús, ahora la gente que son verdaderamente gente de Dios, son la gente que ahora ha sido salvada a través de Jesús, y eso es lo que nos une en nuestro servicio a Jesús, en decir a todas las naciones acerca de este Salvador Jesús. Y ahora es diferente, porque ahora toda raza, los ricos como los pobres, y no importa la religión judía tanto, ahora todos podemos ser el pueblo de Dios, la gente de Dios, todos los que nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, porque antes eran la gente escogida era Israel, y ellos tenían muchas cosas que Dios les dijo que tenían que hacer, pero ahora nos une el sacrificio de Jesús,
su resurrección. Ahora eso nos une a todos, no solamente a los judíos, sino a los gentiles también. Y este libro nos da también instrucciones a todos sus discípulos del futuro, judíos como gentiles. Somos una nueva comunidad centrada en nuestra devoción y obediencia a Jesús, nuestro Mesías, no importando la oposición. Y los que estudian en detalle esto, la historia detrás de este libro, dicen que este libro fue escrito prominently, se dice, quizás para la gente que primero fue escrita para ellos, pero no exclusivamente para ellos, quiero decir. Para una iglesia en Antioch, que era una iglesia que en Siria, que tenían a los dos, a judíos y también a gentiles. Y esa iglesia se menciona en el libro de la Biblia de los Hechos. Pero ya vemos que aunque fue una iglesia en particular, ese libro es para todos nosotros, porque la iglesia sigue, ¿verdad? No fue solamente para ese tiempo, sino todos necesitamos oír esa misma información. El Evangelio de Mateo también influenció bastante a un hombre de la iglesia que se llamaba Ignatius. Y a la misma vez este libro pues se compartió rápido y a bastante gente que estaban creciendo sus iglesias en ese día. La historia de salvación que podemos ver en el libro de Mateo es como vemos a Jesús como el Mesías, el rey que descendió de la línea de David, que cumplió el Antiguo Testamento, especialmente las promesas de salvación eterna, y que se cumplió en su crucifixión y su resurrección. Y algo interesante es lo último que voy a compartir, de como el formato, cómo lo escribió Mateo, es que él lo escribió como una historia, como narrativo, y incluyó bastante como los dichos de Jesús. Él incluyó bastantes historias acerca de nacimiento, de como llamado, milagros, parábolas, como anuncio o como una proclamación, encuentro, pasión y resurrección. Y el formato es como que hay un ritmo que va adelante y después se regresa, como entre narrativo, como que él está hablando acerca de la historia, pero de pronto como que se interrumpe con como las palabras de Jesús. Y luego comienza otra vez el narrativo, y así lo escribió. Y muy interesante, lo escribió en 5 pasajes
de discurso. Y se cree que lo hizo 5 para que fuera fácil para la gente recordarlo, porque es como los 5 dedos que tenemos en nuestra mano. Así él lo dividió. Lo hizo fácil de memorizar. Si lo vemos así como en estas 5 preguntas. So, la primera pregunta o el primer discurso contestaría esta pregunta, y así los voy a leer las demás. ¿Cómo los ciudadanos del reino de Dios tienen que vivir? Ese es el primer discurso. El segundo, ¿cómo tienen que conducir a sí mismos los discípulos que viajan en sus viajes evangelísticos? Tercero es, ¿cuáles son las parábolas que Jesús enseñó? 4. ¿Cuáles son las advertencias que dio Jesús acerca de estorbar la entrada al reino y acerca del perdón? Y la última es, ¿cómo se va a terminar la historia de la humanidad? Y Mateo usa una fórmula para como hacernos dar cuenta que se acabó un discurso y va a continuar el siguiente. Y en inglés, los voy a decir en inglés porque necesito conseguirme una Biblia en español, yo creo, o buscarlo en mi teléfono para ver cómo se dice en español. A ver si lo puedo encontrar. Pero en inglés se dice, él usó la frase when Jesus had finished these sayings. Lo voy a buscar en español ahorita en Mateo 7:28. Que dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, esa va a ser la frase que él usa. Y también vemos cómo Mateo usa bastantes frases del Antiguo Testamento, y él usa frases como el Hijo de David, como un título para Cristo. Y usa también palabras, por ejemplo, como esto fue hecho para que se cumpliera la profecía, y así él enseña su libro de Mateo. Y también usa la fórmula como el reino de Dios es como, o el reino de los cielos es como, lo tuviera que encontrar en la Biblia para decírtelo más claramente. Para el próximo video lo voy a intentar hacerlo. Y gracias si viste todo este video y tuviste mucha paciencia con mi español. Simplemente quiero hacer estos videos en español porque he oído que gente ha mencionado que quisieran ver mis videos pero no los entienden en inglés. Entonces me voy a esforzar y voy a tratar de aprender más español para poder hacerlo un poquito mejor que este video. Pero espero que hayas aprendido algo nuevo acerca del libro de Mateo, y para la próxima vamos a comenzar a leer el libro de Mateo. Gracias.